Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad hablaremos sobre la ciudad de Atlantis y de las teorías que hay en torno a esta civilización perdida. Así que ponte cómodo porque viajaremos al pasado. Historia de Atlantis. En un pasado remoto existía un reino mítico y legendario conocido como Atlántida. Situada en medio del vasto océano Atlántico, esta civilización avanzada y próspera se encontraba más allá de las fronteras del conocimiento humano. La Atlántida era conocida por su sabiduría, su riqueza y su magnífica arquitectura. Era gobernada por un rey sabio y justo llamado Atlas, quien era considerado un descendiente directo de los dioses. Bajo su liderazgo, el reino prosperó y se convirtió en un faro de conocimiento y prosperidad. La gente de la Atlántida era altamente educada y se dedicaba a la investigación científica, las artes y la exploración. El reino estaba compuesto por una serie de impresionantes estructuras construidas con una tecnología avanzada y materiales desconocidos para el resto del mundo. Los edificios de la Atlántida eran una combinación perfecta de belleza y funcionalidad, y su arquitectura era incomparable en su grandeza. Además de su asombrosa arquitectura, la Atlántida también era famosa por sus avances en el conocimiento científico. Los atlantes eran maestros de la ingeniería y dominaban el poder de la energía, utilizando fuentes renovables y sistemas sofisticados para abastecer a su sociedad. También eran expertos en agricultura, utilizando técnicas innovadoras para cultivar alimentos en abundancia para abastecer a su población. La Atlántida también era conocida por su relación cercana con la naturaleza. Los atlantes creían en la importancia de vivir en armonía con el entorno y se esforzaban por proteger y preservar la belleza de su tierra. Cultivaban jardines exuberantes y mantenían una flora y fauna abundante y diversa. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la Atlántida comenzó a sufrir problemas internos. La corrupción y la codicia se infiltraron lentamente en la sociedad, erosionando los valores y la armonía que habían caracterizado al reino durante tanto tiempo. La población se dividió entre facciones y la desconfianza se apoderó de la gente. La naturaleza también parecía estar en contra de la Atlántida. Terremotos y maremotos sacudieron la tierra y el mar, amenazando la estabilidad del reino. Los atlantes, cegados por su propia arrogancia y confiados en su poderío, no prestaron atención a las advertencias y señales de peligro. Finalmente, un día catastrófico, un terremoto masivo, sacudió el corazón de la Atlántida. El mar se levantó en una furia incontrolable, engullendo gran parte del reino en un torbellino de agua y destrucción. Las magníficas estructuras se derrumbaron y la tierra se abrió en fisuras profundas. La Atlántida, una vez majestuosa y próspera, desapareció bajo las aguas en cuestión de minutos. Se dice que los sobrevivientes de la catástrofe buscaron refugio en otras partes del mundo, llevando consigo el conocimiento y la sabiduría de su antiguo hogar. La verdad sobre la ciudad perdida de Atlantis. Toda la leyenda de la ciudad de Atlantis se descubrió de los escritos del antiguo filósofo griego Platón. Según la narrativa de Platón, Atlantis era una poderosa y avanzada civilización que existió hace miles de años. La historia de Atlantis se cuenta en los diálogos de Timeo y Critias, donde Platón la describe como un lugar magnífico y próspero.
Según la leyenda, Atlantis fue fundada por Poseidón, el dios del mar, y se situaba más allá de las columnas de Hércules, que se creía que eran los estrechos de Gibraltar. Hasta la fecha, no existe evidencia científica concluyente de que la Atlántida haya existido como una civilización real. La historia de la Atlántida se deriva principalmente de los diálogos del filósofo Platón, en los que describe la Atlántida como una antigua y avanzada sociedad que desapareció bajo el mar. Sin embargo, los escritos de Platón se consideran principalmente como una obra de ficción o alegoría y no como un relato histórico literal. No hay registros arqueológicos, documentos históricos u otras pruebas tangibles que respalden la existencia real de la Atlántida. A lo largo de los años ha habido diversas teorías y especulaciones sobre posibles ubicaciones para la Atlántida, pero ninguna de ellas ha sido respaldada de manera concluyente por pruebas científicas sólidas. Las expediciones y los estudios arqueológicos en busca de la Atlántida no han logrado encontrar evidencia directa que confirme su existencia. Sin embargo, algunos teóricos han sugerido que la estructura de Richat podría estar vinculada o ser la ubicación de la legendaria ciudad perdida, pero es importante tener en cuenta que esta idea se basa en especulaciones y no en evidencias científicas sólidas. La teoría propuesta por algunos defensores sugiere que la estructura de Richat podría haber sido el lugar donde se encontraba la Atlántida antes de su supuesta destrucción. Se argumenta que la forma circular de Richat se asemeja a la descripción de la ciudad de la Atlántida hecha por el filósofo Platón en sus diálogos. Sin embargo, es fundamental subrayar que esta teoría no está respaldada por pruebas arqueológicas o históricas concluyentes. La Atlántida sigue siendo principalmente un mito y una leyenda, sin una ubicación específica confirmada. La Atlántida perdida sigue siendo un misterio, una fuente de especulación y teorías, pero su legado vive en los sueños y la imaginación de quienes anhelan descubrir los secretos de ese reino perdido en las profundidades del Océano Atlántico. Y hasta aquí llega este paseo por la ciudad de Atlantis. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y regálame un like. Hasta un próximo video.